Ok. Bienvenidos y gracias a todos por estar por aquí. Esta es la primera sesión en español que tenemos de Hablemos sobre Kanban. Eh, Oficialmente o técnicamente esto está conectado a la comunidad de prokanban.org, pero al final del día esto es lo que nos interesa, es hablar del mundo de Kanban, de la agilidad, de la gestión de flujo y demás, así que tampoco es que seamos muy partisanos. Eh, pero como decía, es la primera vez que tenemos esta sesión en español y tenemos el privilegio y el gustazo de tener a Ulises González con nosotros. Um, Ulises y yo somos los primeros dos formadores de ProKanban que al menos hablamos español, con nuestros acentos y demás. Yo tengo obviamente el acento muy español, vivo en Reino Unido, con lo cual para mí es por la tarde. Y tenemos el privilegio de estar Ulises. Ulises, tú estás en Panamá, ¿verdad? Sí, yo estoy en Panamá y espero mantener o tener mi acento venezolano o que se perciba que soy venezolano. A mí lo que me dicen ahora es que cuando hablo español tengo acento inglés. Y no sé, me sienta fatal. Mi Ya, hermano me ya, dice, sí, te sale el sí. acento inglés después de 30 años en Inglaterra. Pero muchísimas gracias. Es una sesión de hablar sobre Kanban. Por favor, tal y como estamos hablando, podéis poner preguntas en chat. Tanto Ulises como yo iremos intentando mirar el chat y ver las preguntas. No es una sesión en la que solo va a estar hablando Ulises o solamente va a estar hablando él y yo. Vamos a hacerlo, o sea, un poquito podemos todos colaborar. Entonces, si alguien tiene preguntas, podéis colaborar y contribuir en las conversaciones. ¿Ok? Si tenéis ruido de fondo, por favor, poneros en silencioso, pero eso, si tenéis ganas de participar o tenéis contribuciones, por favor, hagámoslo participativo, así exploramos todos juntos nuestras experiencias y, y entre todos descubrimos. Sesión de 1 hora, con lo cual nos quedan unos 55 minutos y vamos a cumplir a rajatabla, que imagino que también para muchos de vosotros es la hora de comer. Y nada, aquí estamos. Em, Mientras que vemos si alguien plantea alguna pregunta, sobre todo en chat, lo que me gustaría quizás es empezar para hablar con Ulises. Cuéntanos un poquito cuál es tu trayectoria descubriendo, usando Kanban. ¿Cuál es tu historia con Kanban? Vale, vale. Mira, Cuéntanos un poquito. mi historia con Kanban está muy ligada teóricamente o muy intensamente ya con mi carrera profesional. Porque de alguna u otra manera mi ingeniería principal o yo me gradué como ingeniero mecánico y Ujú, realmente o con muy especializado con mucho tema en lo que es calidad y productividad. Entonces, tanto mi tesis de grado como mucho del trabajo inicial que tuve, prácticamente 5 primeros años de ejercicio como ingeniero mecánico formal, por darle un nombre, Kanban es parte del día a día, o sea, es muy natural para un ingeniero del área de mecánica o de industrial estar muy relacionado, claro, en un ambiente mucho más, digamos, de complicado o en un ambiente mucho más predictivo, por darle un nombre, en los principios de flujo. Entonces, ujú. de alguna u otra manera, para mí Kanban muy parte de muy común o me siento bien familiarizado. Pasan años y luego digamos que ya Kanban toma otra perspectiva de mi vida, especialmente por decirte, José, no sé, año 2007, 2010, donde hago parte de un gran proyecto, digamos, de transformación organizacional en Venezuela, de una empresa genial que llevamos adelante un proyecto muy potente y digamos que uno de los elementos claves de esa implementación es lo que ahora le damos más nombre como estrategia Kanban, pero en su momento el uso de los principios de flujo, que me gusta más a mí decirle, o el pensamiento de flujo, fue realmente determinante en ese proceso de transformación de servicio. Digamos que paso de una visión mucho más manufacturera a una visión mucho más transaccional, que digamos tiene sus propias complejidades y sus naturalezas. Eso como un breve resumen del background porque estoy acá en Kanban. Y distintas características en la forma de cómo resolvemos los problemas, Sí. ¿verdad? Ujú. Muy bien. Si tenéis alguna pregunta, podéis ponerlas en chat. O, sobre todo una cosa que tengo que decir, si son preguntas muy, muy, muy difíciles, y Ulises las responde. Si son normales, a lo mejor las respondo yo también. Así que hace preguntas difíciles. Qué humilde. Si, si alguien tiene alguna pregunta que queréis hacer en audio directamente, me lo decís, o sea, o hacer,
hacer la pregunta mientras que esperamos que también hayan preguntas en texto. Ahora mismo no tenemos nada en el texto. Está toda la gente así en plan tímida hoy. ¿Quién tiene una pregunta sobre Kanban en general? A esto le llamo yo Hola, hola José, te el habla dual. Paul. Paul, dinos. Una consulta, ¿cómo nace Pro Kanban? Disculpa que te haga, pero ese ya es un tema un poquito más de origen, me parece, sabiendo que ahí está la Kanban University, pero ¿cómo nace esta vertiente? Porque es Sí. otra propuesta, entiendo. Ajá. Por si acaso estaba un poquito flojito, Paul, entonces repito la pregunta aquí para que la hayamos entendido. Era cómo nace Pro Kanban como propuesta, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Sí, Si quieres, Ulises, si quieres respondo yo inicialmente, por porque favor. yo es No, que por favor. he estado muy metido en las dos organizaciones. Yo fui formador de Kanban University. Fui uno de los primeros en Europa. Me hice AKT en el 2012 y estuve 8 años haciendo formación de Kanban University. Em, en el mundo nuestro de la agilidad, o en cualquier mundo, en la sociedad en general existe el concepto, la situación de entropía. Y lo que pasa muchas veces es que vamos añadiendo más y más y más y más y más. Y para mí en los últimos años, una cosa que me estaba pasando mucho con Kanban University es que empezamos con un curso de 2 días, luego eran 4 días y estamos añadiendo mucho, mucho material. Y a veces lo que yo estaba esto es mi trayectoria personal, pero igual quiere decir que otra gente tendrá otros éxitos. Pero yo estaba, en cierto modo, tenía una pequeña lucha interna en el decir, vale, estamos enseñando todos estos materiales, pero lo que verdaderamente, la esencia de lo que la gente necesita para empezar a trabajar con Kanban a nivel profesional es, es un subgrupo de todo lo que teníamos. Por ejemplo, el culmen de lo que está haciendo Kanban University es ahora tiene el modelo de madurez de Kanban y demás. Una cantidad ingente de material que puede ser muy, muy, muy útil. Por supuesto que puede ser muy útil. Lo que Pro Kanban se ha intentado hacer es decir, vale, de todo lo que Kanban puede ser, ¿no? Ah, qué ¿Cuál bueno. sería la esencia? La esencia que intenta Órale. capturar lo que es Kanban, ¿no? Si tenemos libros de 1000 páginas, ¿cuál sería la esencia de Kanban que podemos describir en 10 o 15 páginas? ¿No? Que sean conceptos más aplicables, más universales para empezar. Y eso es lo que la guía Kanban que tiene Pro Kanban ofrece, en mi opinión. Es muy, muy, muy impactante para mí, o sea, como formador también y como coach, el utilizar esa guía y decir, vale, esto es la esencia. Hay un montón de cosas adicionales que son muy útiles, ¿no? Pero empezamos con esta esencia. Entonces, yo no quiero ver Pro Kanban y Kanban University como dos sistemas antagónicos. Veo a Pro Kanban como algo que es la esencia y Kanban University como un montón de cosas que ofrece como complementarias, añadidos y demás. ¿Vale? Si todo lo que hacemos es Pro Kanban, al final del día no es suficiente. Pero Kanban University puede ser demasiado para empezar. Entonces, normalmente lo que va a haber es utilidad intermedia. Me gustaría, Ok. Ulises, ¿cómo lo ves tú? O si hay alguien más que también tiene opiniones, pero Ulises, ¿cómo lo ves tú, en tu opinión? Mira, yo comparto bastante lo que tú dices. En mi caso muy personal es también un tema inclusive de mindset, voy a simplificarlo, de conductas. Para a mí usualmente por mi forma de ser, me gusta siempre las cosas mientras más simples para mí mejor. O sea, yo realmente disfruto como que la elegancia de las soluciones, lo minimalista y es algo que me acompaña bastante. Por ende, cuando conocí, y sobre todo porque sigo personas muy particulares también en la comunidad de Canva, más que leer como de todo y estar como infoxicado, yo prefiero como seguir gente específica. Tu caso, José, el caso de Vacanti, el caso de Julia, que además ya la conocía de Scrum.org. Entonces, para mí eran elementos como puntuales de quien yo debo seguir y aprender. Entonces, definitivamente, cuando conocí y vi la propuesta, realmente me identifiqué mucho y desde el punto de vista personal es con quien yo No, me pues identifico yo, digamos, voy a poner aquí, me identifico mucho en la forma de pensar y de cómo abordar las cosas. Entonces yo creería, complementando lo que dices, que hay mucho de ello. Yo no creo que haya una cosa mejor o peor, sencillamente es entender el contexto sobre el cual
estás operando y que realmente sientas que te permita accionar. Porque, y eso lo conecto con una pregunta que me están colocando acá que me parece buenísima la pregunta. Dice, ¿cuáles son las métricas que utilizas para optimizar el flujo de trabajo en Canva? Oye, la que te permita accionar, cualquiera que te permita tomar decisiones. Yo te pudiese recomendar al menos una que para mí es realmente, digamos, fundamental, que no era tan obvia y yo no sé por qué, o sea, ahí te va a dar como tu feedback, porque yo no la he sentido, hace años no la sentía tan obvia como ahora, para mí es impensable no tenerla en cuenta. Pero para mí la edad de las cosas, o sea, la edad de las cosas, usualmente, estoy hablando, bueno, hace años, uno siempre está, bueno, restringe aquí, que controla la entrada, veamos qué tanto estamos sacando, whatever. Pero de verdad que como métrica, lo primero que yo me preguntaría es si me permite, si lo que yo estoy midiendo me sirve para algo. O sea, y si con algo puedo hacer algo, como equipo, como líder, como sea. Si tuviese que ser más prescriptivo, oye, yo lo que sea, trataría de comenzar al menos entendiendo cuánto tardan las cosas en el sistema. Lo que muy bien, y en el PSK que tú brindas, y ahora en ProCanva también que brindamos, para mí el Word It Age es realmente crítico, pero es una opinión personal. Ahí te dejo si quieres construir sobre lo que yo digo, y si no estás de acuerdo no pasa nada, es normal. Y voy a añadir una cosa también, Eva. Cuando estamos hablando de Kanban, hemos dicho Pro Kanban, hemos dicho Kanban University. Ahora añado con las métricas un momento. También está toda la comunidad de TameFlow. Sí. Es flujo y teoría de constraints. Theory of constraints. ¿Cómo se dice en español? Ya empezó con. Y ¿Cómo se teoría de dice? restricciones, las teorías de Teoría de restricciones restricciones. del Yahoo Goldratt aplicado a Exacto. flujo. Gold. Brutal. Y luego, por ejemplo, también yo también, una cosa que miro cuando intento llevar el flujo a empresa, está todos los conceptos de flight levels, que es al final del día Kanban y flujo llevado más allá de los equipos. Entonces, o sea, no tenemos lo que es importante para todos nosotros es tener buenas herramientas en nuestra Sí. bolsa de trabajo y luego es ver qué contexto tenemos para ver cuáles deberíamos de aplicar o cuáles pueden ser las que pueden ser más útiles, no ni siquiera para mí, para el contexto, para la gente que está trabajando en ese contexto. Que volviendo con las métricas, y como bien dices, yo para mí una cosa, por ejemplo, las métricas, yo digo las métricas de vejez, ¿no? Eh, es una de las métricas más poderosas que casi nadie utiliza. Sí. Y hace 3 o 4 años yo no las utilizaba, ni las conocía. Las había visto y había dicho, no sé para qué sirven, ¿no? Em, el cambio y el impacto que veo cuando equipos y empresas empiezan a utilizar las métricas de vejez es increíble, porque al final del día lo que empezamos a ver es la cantidad de desperdicio y la cantidad de esfuerzo perdido cuando empezamos trabajo y se queda ahí como paralizado, ¿no? Es como sin moverse y está envejeciendo y envejeciendo. Es como, digamos, la fruta que se te está pudriendo en casa, ¿no? Que le estás echando a perder el trabajo. Entonces, las métricas de vejez lo que veo es que dan ¿cómo digamos? El incentivo necesario a los equipos y a los grupos de trabajo para decir, esto no es bueno, esto es algo que deberíamos de evitar. ¿Cómo podemos evitar que empecemos todo este trabajo y esté aquí sin llegar a tener salidas, sin llegar a dar ningún beneficio? Si tenemos tanto trabajo y tanta tarde de trabajo, ¿cómo podemos ser más efectivos, más inteligentes a la hora de decidir qué hacemos? Entonces, esa es una métrica súper poderosa en cuanto a generar ese tipo de preguntas y reflexión dentro de los equipos. Es decir, ¿cómo podemos mejorar en cómo estamos trabajando? ¿No? Muy, No, muy poderosa, muy importante. total, porque adicionalmente pasa algo, o por lo menos es algo que es muy común, o al menos en mi contexto, es que mucha gente ha normalizado el hecho de la antigüedad. Se normaliza el hecho de que, esto tarda 3 meses o 4, pero ¿por qué? No, bueno, porque no, pero ¿por qué? Y cuando empiezas a analizar y empiezas a descubrir, realmente abre muy, muy buenas conversaciones. Así que espero igual, Osvaldo, comenta si te respondí adecuadamente. Y además allí José les dio una muy buena recomendación, además de otras formas, digamos, mindset o herramientas o prácticas que pueden implementar.
Mira, José, aquí pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes que han encontrado en equipos cuando están adoptando Kanban? Ujú. Yo te puedo Hay- decir uno, pero no es de Kanban. No es un error que puedo asociar a Kanban. Sí, sí. Ujú. Lo primero es que muchas veces, y eso no solo pasa con Kanban, pasa con Scrum también, es decir, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, no hay una discusión como de negocio o hoy por hoy todavía hay gente que me dice, bueno, es que lo comercial está allá y nosotros estamos acá. Y no, o sea, o por lo menos ahí, y por favor, José, me corriges, pero para mí todo tiene un objetivo de negocio, o sea, todo tiene que tener un outcome, o sea, ¿a dónde estamos? Porque, primero, porque estamos haciendo esto, que independientemente de lo que yo crea que el flujo debería ser un must en cualquier cosa, pero supongamos que no estás comprado tan a la idea del flujo, esto lo hacemos para qué, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Y de alguna manera todo debería estar conectado a un objetivo de negocio. Entonces, para mí, y la primera, el error más común es, lo vamos a hacer porque, bueno, ahora esto no nos funciona, hagamos esto, porque como esto no nos funcionó, ahora esto sí nos va a hacer funcionar. Y seguimos pensando en términos de herramientas o pensando en términos de features, de funcionalidades. Y yo creería que es más una mentalidad de outcome, pero ahí sí me complementas o me Te crees complemento. abiertamente. Sí. Yo, mi experiencia a veces los errores que tenemos de Kanban son iguales que los errores que podemos tener en otros aspectos, en cualquier adopción de metodologías y demás. Además, yo Kanban no lo veo ni siquiera como una metodología. Yo lo decía que era un pensamiento. eh, Pro Kanban lo define como una estrategia, ¿no? En cuanto a la gestión de flujo, gestión de valor y demás. Errores que veo. Eh, un error que veo muchas veces es, y lo estabas tocando tú, tocando ahí, Ulises, es el adoptar o intentar utilizar Kanban por el hecho de adoptar Kanban, Sí. ¿no? A mí la verdad es que o sea, en cierto modo lo- me pasa muchas veces, oh, queremos ser ágiles. ¿Por qué? Ah, porque queremos ser ágiles. Digo, eso es un argumento recursivo, ¿no? Queremos ser ágiles para ser mejores empresas, para generar mejores grupos humanos, para mejorar la calidad del trabajo, los resultados de la empresa. Y en eso, a lo mejor la agilidad o el Kanban o demás nos ayuda, ¿no? Pero hacer Kanban por el hecho de Kanban es peligroso, igual que puede ser hacer lo mismo con Safe o con Scrum o con lo que sea, ¿no? Una cosa que sí que, por ejemplo, veo muchas veces con Kanban y es, en cierto modo, es no entender lo que Kanban es. Em, Veo mucho Kanban que es lo que yo llamo Kanban mecanístico. Y es un enfoque muy profundo en cuanto a procesos, mejora de procesos, métricas y demás. Importante, por supuesto. Pero Kanban, el Kanban que verdaderamente empieza a funcionar es un Kanban que yo llamo Kanban humanístico. Al final del día Kanban ayuda a equipos, a las personas, a las organizaciones a tener mejores ambientes de trabajo. Mejores ambientes de trabajo nos va a dar mejores resultados de empresa y demás. Pero es, si Canva no está ayudándonos a nosotros, sobre todo en el ambiente de trabajo complejo, trabajo industria del conocimiento, si no nos ayuda a las personas a tener una mejor experiencia del trabajo, Kanban no vale para nada. Entonces, al final del día, Kanban es una forma de crear ambientes más humanísticos de trabajo. Las métricas, los procesos, es todo en cuanto a ayudar a que las personas hagan mejores preguntas antes. Ayudar a entender cómo el trabajo funciona. Ayudar a entender dónde tenemos los problemas. Ayudar a entender y anticipar dónde vamos a tener bloqueos, problemas de trabajo, dependencias. Cualquier cosa de estas que no gestionamos genera conflicto. Pero un conflicto al final del día no es nada más que una oportunidad de tener un acuerdo que no hemos llegado a mejorar, ¿no? Entonces es entender lo que está pasando dentro de nuestros sistemas de trabajo y convertirlo en oportunidades de mejora, en oportunidades de colaboración, en oportunidades de anticipar, es decir, que trabajar mejor juntos, ¿no? Y Totalmente. no entender eso es un problema muchas veces, porque entonces acabamos con sistemas mecanísticos, que me lleva al último punto y es adoptar algo
de forma impuesta. Mm. Al final del día, la mejora es algo la mejor forma de conseguir que alguien haga algo es que sea esa misma persona la que quiera hacerlo, ¿no? Entonces, lo que veo a veces es decir, tenemos los libros de Kanban, o Kanban dicen esto, o Safe dice aquello, y entonces lo forzamos a la gente que lo haga, ¿no? He visto muchísima miseria humana generada en nombre de la agilidad. Y es una pena que hagamos esto. Y el nombre de agilidad incluyo a Kanban, ¿no? Entonces muchas veces es cómo conseguimos generar ambientes en el que nosotros podamos tomar nuestras decisiones para mejorar nuestro contexto. Me he puesto filosófico. No, no, de hecho, no, no, me encanta porque yo uso una frase que es como utilizar la agilidad como arma. Es decir, yo tengo la razón, yo soy el que sé, yo soy el experto, la famosa, que es otra discusión medio filosófica de la superioridad moral, que ustedes hacen tal, yo hago tal, yo sí soy el que sé y ustedes no. Eso realmente es muy dañino, pero José, pero el mismo tema del teletrabajo similar, aunque volvemos otra vez a otras Kanban, pero el teletrabajo también está usando como arma y me parece terrible muchos de los resultados, cómo se está implementando o se está mal interpretando en ese daño. Pero mira, a eso trae otra particularidad, que es algo que también yo veo muchísimo y me encantaría también como escuchar allí, pero el imponer trae como consecuencia o que no se hagan las preguntas adecuadas en el momento adecuado la triste optimización local. Es decir, de nada sirve, y esto no es un problema ni siquiera de Kanban, ni de Scrum, ni de lo que sea, sino entender hasta dónde están los límites de lo que yo puedo hacer y dejar de hacer. Entonces, hacen todo, siguen los eventos o los ritos o el nombre que sea y después todo se diluye, o sea, la fábrica oculta, todo lo que está detrás, no se aprovecha el verdadero potencial de las cosas, no, la culpa es de tal, no, el modelo no sirve o tal cosa o cual cosa, y es sencillamente la falta de visión de concepto, vamos a llamarlo value stream o de lo que sea, que es realmente clave en esto, por eso, y me encantaría escuchar lo que piensas, por eso para mí el tema de Kanban como estrategia es realmente poderoso, porque es entender que dentro de la empresa todos son opiniones, son ideas, son sueños, pero al final la validación es lo que es como el feedback, del último feedback, que además es el más costoso. O sea, porque mientras más nos alejamos del código o de lo que el prototipo, de lo que sea, es el feedback más caro al final. ¿No? ¿Cómo lo ves allí? Si lo ves como una consecuencia de lo anterior o lo colocarías también como un elemento decisorio en un error muy común. ¿Cuál es el elemento decisorio? Espérate, que me he perdido ahí. Es un elemento como decisorio donde tú digas, estas son las causas principales como causa principal, o lo ves más como una consecuencia, esa visión local de resultados que generan una ilusión que al final se diluye cuando vamos a las cuentas contables y no se ve nada. Y es algo muy importante también. Es que, mientras que estabas diciéndolo, me estaba recordando a unos equipos con los que estaba trabajando en el sistema de sanidad británico. Y tenían esta sensación de, estaban presentando, como decía, hemos hecho todo esto y todo esto, ¿no? Y decía, pero espérate, em, utilizando Kanban me están enseñando lo que era el diagrama de acumulación de flujo, ¿no? El CFD. Y, y decías, pero habéis entregado todo esto. Y decía, no, 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 esto no se ha entregado, esto es lo que está listo para aprobación. Vale, vale, ¿y dónde está lo que está aprobado en los últimos 3 meses? Y dice, no, no lo estamos mostrando. ¿Por qué? Porque es que como no hemos aprobado nada, no nos gusta. Eh, eh, Estaban como que ocultando el hecho de que no había nada entregado. Sí, Y exacto. estaban presentando de tal manera que les daba la sensación de, porque nosotros tenemos esa necesidad humana de decir, todo el trabajo que estamos haciendo, al final del día, tiene que dar la sensación de valor, ¿no? Y, y este equipo, por ejemplo, estaba evitando mostrar de que habían hecho todo este trabajo, pero estaba atascado en unos comités de aprobación, ¿no? Em, yo hace unos años publiqué lo que llamaba las leyes de flujo, las leyes de José de flujo, ¿no? Y una de ellas es me encanta cómo Agustín Villena en Chile define el trabajo en curso.
él lo llama trabajo a medio hacer. Y para mí Ok. eso en especial tiene muchísimo poder, porque el trabajo a medio hacer te da la sensación de desperdicio, Sí, ¿no? Y yo siempre lo que digo, o sea, el trabajo, o sea, tenemos que poder ver el trabajo hecho, mientras que no está entregado con un cliente y que ese cliente esté satisfaciendo las necesidades del cliente, es un desperdicio. Y tenemos que tratar todo el trabajo que tenemos como un desperdicio en potencia. Y si queremos que no sea un desperdicio, entonces tenemos que enfocarnos en cómo conseguimos que cada pieza de trabajo llegue a un cliente lo antes posible. Y entonces ahí empieza todo lo que es el pensamiento de flujo, la gestión de flujo, mirar la conexión entre distintos equipos, sistemas y demás. Ahí es donde Kanban, las métricas de Kanban y demás, la definición de claro, flujo empieza a explota, tener sentido. claro, claro, No sé si total. alguien tiene una contribución, alguna pregunta, si no podemos Hay una hacer... pregunta en el chat. Yo la estoy agarrando y la estoy Muchas leyendo. preguntas sobre esto. Em, Había una pregunta que había visto por aquí que era muy interesante también. Dice, sí, una rápida. Osvaldo, estás haciendo preguntas que nos están saliendo todas. María Eugenia, tienes la mano levantada. Di algo, por favor. Sí, y es a raíz de algo que has dicho, Sí, José. mm, Si todo es un potencial desperdicio, sí. qué lugar le damos al aprendizaje en ese proceso hasta que es entregado al cliente? ¿Aprendizaje de quién? ¿De Del nosotros, del equipo, producto? Ajá, del equipo ajá. respecto al flujo, a Sí, lo sí, que sí. sea. ¿Tienes alguna opinión en ese sentido? Yo sí, sí tengo. Sí Sí. tengo, sí tengo en el sentido estricto de que un aprendizaje, desde mi perspectiva, va a tener sentido en la medida en que el equipo lo puede accionar. De lo contrario, generar un conocimiento que no vuelve al flujo de valor es un desperdicio en sí mismo porque no es aplicable o sencillamente, bueno, puede ser por el placer de saber algo, pero ¿qué sentido tiene que yo le pregunte a un cliente algo y él me dé ese feedback y ese feedback no entre a un backlog o no entre a un funnel o no entre en algo donde yo lo pueda accionar, que me permita tomar decisiones? Entonces yo entendería que un aprendizaje con significado y que haya la coherencia de que se va a aprender no lo pudiese considerar un desperdicio por la misma naturaleza del ítem de valor. Es decir, si el equipo en conciencia, perdón, aquí es Hugo que está ahí con la familia. Mm. Si el equipo en conciencia dice, vamos a intentar esto para aprender, y lo intentan y validan o rechazan su hipótesis y aprenden, chévere, se genera inteligencia colectiva y muy bien. Ahora, pensar que me voy a equivocar y no hago nada con ello, no hay una retrospectiva, no hay un cambio en los procesos, no hay un cambio en la mentalidad, no hay un cambio en las culturas, para mí sería como una irresponsabilidad general, porque decimos, estamos aprendiendo, ¿aprendiendo qué? Sí. Si no hay un proceso de crecimiento como tal en lo que sea que el equipo haya decidido. Así lo veo de mi parte, José, pero Mm. abiertamente me puedes corregir con confianza. No, no, no. A ver, una cosa que me estaba haciendo pensar es a- este tipo, hay cosas que dependen del contexto. Claro, Asumamos que el contexto es un contexto de industria del conocimiento, de trabajo complejo y demás historias. Entonces, si en ese contexto, sobre todo en ese contexto, al final del día, la maquinaria de trabajo está aquí dentro. Estamos haciendo trabajo intelectual, trabajo creativo, programación, marketing, derecho, ventas, lo que sea. Muchas veces es un trabajo creativo y de conocimiento. Entonces, es una, es una necesidad fundamental de cualquier empresa en estos ámbitos de el aprender. Porque si no mejoramos el aprendizaje, si no mejoramos nuestras capacidades y nuestro conocimiento, al final del día nos vamos a quedar anticuados y la competencia nos va a llevar adelante, ¿no? Entonces, para mí es fundamental generar un ambiente dentro del trabajo la capacidad de aprender, ¿no? Es importante que ese aprendizaje sea más enfocado al menos lo que intuyamos que es necesario dentro de la empresa, lo que tú decías, Ulises, ¿no? Es
en cierto modo es, a lo mejor no aprender por el mero hecho de aprender, sino aprender con intencionalidad, ¿no? Pero lo que es importante es que la empresa aprenda. Y lo que veo muchas veces, sobre todo, por ejemplo, aquí en el Reino Unido y en Europa, es que el, la responsabilidad de aprender es nuestra a nivel individual y en nuestra casa, en nuestras horas personales, no dentro de la empresa. Y para mí eso me parece una auténtica barbaridad, porque la empresa está diciendo como que el futuro de esta empresa, que es al final del día permanecer competitivo y con los conocimientos últimos o necesarios, ¿no? No lo ven como parte del trabajo de la empresa. Y a mí eso me parece un error fundamental de muchas empresas, ¿no? Porque lo que estás haciendo es aumentar la carga de trabajo, estás aumentando la presión de las personas, nos cansamos. El aprendizaje debe de ser parte de la empresa y parte de lo que la empresa hace para cómo la empresa consigue que nos viralicemos, hablando de viruses, viralicemos el conocimiento, ¿no? Evitar, por ejemplo, tener el gurú que es el único que sabe hacer de esto o de aquello. O sea, cosas de este tipo. A veces me parece que sí, que el aprendizaje es súper importante, pero cómo lo hacemos es también muy importante. María Eugenia, hemos respondido a tu pregunta. ¿Algo que añadir en tu experiencia? No, me encantó el debate y sí, coincido totalmente. Me parece que si el acervo de conocimiento no se incrementa en la empresa, poco va a poder desarrollar Ujú. nuevos productos o procesos o lo que fuese. Esto sería como una empresa de, no sé, que intenta hacer coches que todavía está haciendo ruedas de piedra porque nunca ha llegado a aprender, Claro. ¿no? En el ámbito del conocimiento es lo mismo. Hay empresas que como que no están aprendiendo y es como si estuviesen haciendo todavía ruedas de piedra en vez de ruedas de caucho, Sí, tal cual. ¿no? Sí, Y para gracias a mí, los dos. sí, para mí una forma de asegurarnos que una empresa no tiene futuro es no fomentar el aprendizaje dentro de la empresa. Total. Muy importante. Muy bien. Había aquí una pregunta que me gustó. Luis Sarmiento, estabas hablando sobre la ascendencia de Kanban y si vamos 30 años atrás. ¿Quieres plantear la pregunta, Luis? Si está aquí todavía, Luis. No lo veo. No le veo. Si no, la planteamos nosotros. Sí, Em, sí. esta pregunta decía que si lo que estamos haciendo, si lo que POMCAM está haciendo es esencialmente es ir 30 años atrás y revisar el inicio de Kanban. Es una buena pregunta, no me lo había planteado de esa manera. ¿Qué crees tú, Ulises? Mira, yo soy de los que creo que revisitar la historia siempre es valioso prácticamente en cualquier contexto. No podemos olvidar que si tal vez nos enmarcamos en un entorno de complejidad, siempre estamos descubriendo y redescubriendo nuevas maneras de generar valor, de generar soluciones al cliente. Así que en términos de diferencia en ProCanban, yo me atrevería a decir que es una muy buena forma. Si estás iniciando y no tienes, solo tienes curiosidad, es una excelente forma, muy elegante y simple, no simplista, simple, de abordar el aprendizaje de pensamiento de flujo. Y si por el contrario tienes ya muchísima experiencia y muchísimo, digamos, bagaje y tal, es una excelente forma también de retarte a ofrecer soluciones realmente, digamos, en la justa medida de lo necesario, en términos de la situación a la que te estés enfrentando. Para mí es como las especificaciones mínimas que tiene que trabajar. ¿Dónde está lo nuevo, la innovación? Bueno, sí, yo profesionalmente valoro mucho la comunidad. O sea, para mí es realmente valioso, especialmente en esta época, compartir con la gente que comparto en ProCampo. O sea, eso es una decisión mucho más personal. En términos de innovación, para mí sería inclusive un proceso de destrucción creativa, profesionalmente hablando, Ulises, porque me he cuestionado durante todo este tiempo cosas prácticas, conductas, elementos que me han permitido de alguna manera trabajar y mejorar. Y evidentemente no tengo una visión así como antagónica de este versus aquel. Para mí es ProCanban como es un diseño bien interesante, elegante, puede perfectamente convivir con cualquier cantidad de cosas. José hablaba de TenFlow, yo actualmente estudio con
Dario, excelente, o sea, se puede complementar muchísimo. Estudió con Nigel Thorlow el sistema de Flow System, puede funcionar muy bien. Es decir, no veo dificultades de que adiciones o crezcan o cualquiera que desee crecer. Si quieres validar tus conocimientos, mi sugerencia es que tomes el Open Assessment, que me parece una muy buena forma de iniciar para que allí tensen allí los conocimientos. Entonces, si quieres agregar, José, algo allí. No, a mí me parece muy bien. Lo que iba a reforzar lo que tú decías es y lo mencioné antes, en nuestro mundo muchas veces lo que tenemos es entropía y vamos añadiendo y añadiendo, porque tal y como vamos pensando, tal y como vamos experienciando, ¿no? Y demás, vamos añadiendo más, ¿no? Entonces, de vez en cuando es importante tener esos momentos de decir, espérate, es conveniente también simplificar. Es conveniente de no añadir y añadir, a veces decir, vale, ¿cómo podemos también simplificar y volver a la esencia, ¿no? En el mundo de Kanban y de flujo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, yo incluido, conocemos en profundidad todo lo que hizo, el trabajo que hizo Donald Reinertsen, el trabajo de flujo? Es hartamente complicado, ¿no? Pero es una de las grandes eminencias en el mundo de flujo. Para mí es el padre o el padrino de flujo, ¿no? Súper Los de libros acuerdo. de Brennerson. Estaba leyendo ayer, este fin de semana, todo el trabajo que hizo Drucker hace 60 años. Drucker estaba prediciendo el siglo XXI en los años 60. Sí. El futuro de nuestro trabajo está predicto, ya está definido, ya se analizó, ya los problemas que tenemos en nuestro mundo hoy día. Drucker habló muchísimo, fue una persona absolutamente antes de su época, ¿no? Y sinceramente, yo he leído un poquito de Drucker, pero no lo suficiente. Ir de vuelta al mundo de Toyota y Ono y demás, y cómo se generó todo lo que era el pensamiento de Lean. No, no lo que se hacía en Toyota, el pensamiento, ¿no? Em, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso en el mundo de la agilidad, yo conozco, o sea, te encuentras con gente que está a día de hoy empezando en la agilidad, ¿no? Y lo que yo, por suerte o por desgracia, por edad, ¿no? Estuve metido en lo que era cuando apareció Java y todo lo que era la programación en objetos y lo que empezó con el XP, o sea, Stream Programming, y llevó a Ágil y demás. Yo la primera vez que escuché la palabra ágil como el manifiesto ágil fue en el 2002, ¿no? Pero hay mucha gente que hoy en 2021 no, 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 no tiene ¿cómo digamos? El contexto de qué pasaba en los años 90 que generó el movimiento ágil, ¿no? Entonces es muy importante muchas veces mirar a nuestra historia y entender el contexto para ver por qué lo que hoy en día utilizamos como cosas básicas, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Por qué se crearon? Entender ese contexto para mí es muy importante y muchas veces simplificar. Crédito que le doy, por ejemplo, a Scrum, a Schreiber y a Sutherland. ¿Sabéis cuántas páginas tenía la primera guía de Scrum? ¿Alguien me hace una aproximación? Hoy en día son 14 páginas. Sí. La primera guía Scrum estaba casi en las 300. Scrum es de los pocos métodos o frameworks o herramientas de trabajo que he visto que lo que llevan 20 años haciendo, 25 años haciendo es reducir el volumen, ¿no? Si Scrum fuese cualquier otra metodología, hoy serían 4.500 páginas, no 200 o 300 que fueron, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas. Muchas veces, y lo tenemos en el manifiesto ágil, ¿no? El arte de simplificar es muy, muy, muy difícil. Y a veces lees una guía Scrum, una guía Kanban y dices, pues esto lo puede haber escrito mi sobrino de 14 años, ¿no? Y dices, bueno, pero el problema es cómo puedes llegar a escribir eso y simplificar de esa manera. Ahí es lo que yo veo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es importante ver la historia también y simplificar y reducir y volver a orígenes y demás, de tiempo en tiempo. ¿Qué más? Alguien preguntaba cuál medio puedo seguir a los referentes y redes sociales. Puse en chat enlaces a las comunidades de Ágiles, la de Pro Kanban, la de Ágil Panamá,
Professional Scrum Chile. Os invito al Slack de prokanban.org. En él, si no está, creo que ya está, hay un canal que es en español, con lo cual Sí. podemos hablar dentro de ese Slack en español también, no solo en inglés. Y esta charla que estamos grabando estará en un canal de YouTube, me imagino que hoy mismo. Podemos seguir hablando y la comunidad y seguir. Espero que esto no sea la única vez que hagamos más de estas sesiones. ¿Qué vamos? Siguiente, ¿qué pregunta hay? Me he perdido. Estoy subiendo y bajando por el chat. ¿Qué tenemos aquí? Raúl está haciendo una pregunta. Dice, yo estoy probando Kanban para uso personal después de 10 años utilizando Get Things Done o GTD. ¿Creen Sí. que ProKanban puede ser mejor para empezar? De Kanban veo cosas que me suenan extrañas, casi todo orientada al desarrollo. Allí mi opinión, ProKanban tiene perfectamente las competencias, digamos, las especificaciones necesarias para empezar, continuar, mejorar. Allí no le veo ninguna limitante, pero sí creo, Raúl, que si revisas la guía que tienes de libre acceso, vas a encontrar muy buenas pistas para mejorar ese proceso de toma de decisiones que tienes constantemente a tu nivel personal. Así que puedes empezar donde quieras, donde creas, pero definitivamente la guía te puede dar muy buenas pistas sobre qué pensar y al menos qué cosas puedes cuestionar. Estoy buscando el libro y no lo veo. en mi librería. ¿Cuál libro? ¿Cuál? El de Personal Kanban. Ya. Em, no lo veo, así que no lo puedo enseñar. Yo he utilizado Getting Things Done, el GTD, también mucho a nivel personal y me parece muy bueno. Además, en cierto modo tiene lo más importante de GTD, bueno, no lo más importante, una cosa importante de GTD es el evitar la presión y la tensión que tenemos de intentar hacer muchas cosas y que nos puede llegar a paralizar y decir, vale, esto es lo que queremos hacer hoy. Y probablemente no esté haciendo una buena descripción de lo que es de GTD, y perdón si lo estoy haciendo demasiado rápido y demasiado a la ligera, ¿no? Pero en ese sentido tiene Kanban per se y GTD tiene intenciones similares, ¿no? Kanban a nivel personal puedes utilizar lo que está en la guía de Kanban, por ejemplo, lo puedes utilizar a nivel personal. La utilidad que tenga es poder adaptarlo a tu contexto a nivel personal, ¿no? Yo utilizo en cierto modo Kanban para mi trabajo personal y también para trabajo en equipos. La guía sí que está escrita un poquito más en cuanto a grupos humanos más que individuales, ¿no? Entonces a nivel personal necesitarías una pequeña adaptación, pero no tienes por qué no utilizarla, ¿no? Si estás interesado en Kanban a nivel personal, yo diría que, por ejemplo, el libro de... Es que no puedo ni dar el nombre. ¿Cómo, Yo se lo coloco en el chat. cómo se Jim llama? Benson. Sí, otra vez, se me está escapando el nombre. Jim Benson. Benson. Estaba diciendo Simpson, digo, no es Simpson, Jim Benson. Es un buen libro para mirar cómo utilizar Kanban a nivel personal. Y verás las relaciones, cómo lo utiliza con GTD, creo yo. Pero al final del día es eso, lo importante es intentar generar una situación en que como personas no estemos sobrecargados de trabajo hasta tal punto de que terminamos eso, paralizados, ¿no? Gracias, Paul. Esto de tener de pronto quedarte en blanco en medio de una charla, eso es interesante. No sé si pasaba algo en el techo. ¿Qué está buscando? ¿Qué busca? Sí, sí. Se lo he colocado ya. Paul, ya que estabas hablando, has tenido una pregunta sobre la involucración de las personas en el flujo y demás. Pues, ¿quieres elaborar en ella? Sí, quería saber cómo se trata, porque si ahí tengo una disyuntiva, porque lo que trata Kanban es que las personas involucradas en el proceso evolucionen, ¿no? O traten de mejorar el proceso, ¿no?
Y a veces hay personas dentro de las organizaciones que están enfocadas a mejorar los procesos de la organización. Sí. Y si Kanban promueve que los procesos puedan ser un poquito más flexibles, que se cambien, ¿no? O se adapten de acuerdo a lo que se vaya cambiando, ¿dónde quedan estas personas? ¿No? Porque igual una experiencia que me pasó fue con Scrum, ¿no? En Scrum hay estos 3 roles. ¿Y dónde está el Project Manager? Y un Agile Coach le dijo, no, es que no hay Project Manager. Ujú. Y si no hay, se tienen, bueno, tendrán que salir de la organización. No, eso le, eso le comentó un Agile Coach. Y lo que provocó fue que el gerente de todos los proyectos llame al área encargada y diga, oye, ¿cómo es esto? Se está diciendo que los project managers se van a quedar sin trabajo. ¿Cómo, qué es lo? Y se armó ¿verdad? Un malestar, ¿no? Sí, sí. Y Entonces, yo he visto, en este pero- tema de acá para procesos, o sea, ¿cómo va la gente o el área encargada de los procesos? sí. Yo digo una cosa, en cierto modo, cuando hay gente o empresas que he visto eso de, es que como vamos a hacer Scrum y Scrum no tiene project managers, entonces los despedimos a todos. Y un año después se están preguntando por qué, por ejemplo, no tienen ninguna gestión ni control de proyectos. Y claro, es que los despediste, ¿no? O barbaridades que he visto de decir, de intentar tener a un equipo de gestores, o sea, digamos, al CEO y al jefe de tecnología, además, digamos, a la junta directiva, haciéndote stand-ups de 15 minutos. Y dices, pero a lo mejor no tiene sentido. Em, Respondiendo a tu pregunta en este caso, a ver, hay una disyuntiva que es muy interesante para mí es un conflicto interesante o un dilema interesante. Desde el punto de sistemas de pensamiento sistémico, lo que muchas se dice es que es muy difícil de cambiar un sistema desde dentro, ¿no? Entonces, el cambio del sistema suele Ok. ser desde Depende fuera, que ¿no? Em, y en ese sentido tendrías el concepto que creo que estás hablando de las personas que son responsables de la mejora del proceso. En cierto modo están fuera del proceso y están ayudando a mejorar ese proceso. Pero el problema que veo es que dentro de grupos humanos de trabajo complejo y demás historias, las mejores decisiones pasan dentro del equipo, dentro de ese grupo. Entonces, como yo lo entiendo y como a mí me da mejor resultado muchas veces es no ser el agile coach, el gestor de cambio, el jefe, lo que sea que diga, tenéis que hacer esto. El poder es en esta persona que genere las condiciones necesarias para que el equipo cambie, para que el equipo tome las decisiones de ellos mismos, ¿no? ¿Cómo lo haces? A bases de preguntas, a bases de observar, a base de proponer. A mí, por ejemplo, los modelos de madurez no me gustan. Hablo de la confluencia de que la gente esté lista, con ganas y con la capacidad de hacer un cambio. ¿No? Entonces, nosotros como gestores de cambio, lo que tenemos que hacer es generar intentar generar las condiciones para que eso pase y darte cuenta de que está pasando ese momento como para apoyar ese cambio, ¿no? Pero si nosotros somos los que forzamos el cambio, nos estamos equivocando. O sea, nosotros digo una persona externa, ¿no? El éxito nuestro es que dentro de ese sistema, dentro de ese grupo, el cambio ocurra a base de propuestas, a base de coaching, a base de incluso darle a las personas la oportunidad de ver que hay otras posibilidades más allá de lo que tienen a día de hoy. No sé si me explico, me voy por las ramas. Ulises, veo a Andrés diciendo que sí. Sí. Ulises. Sí, no, sí, básicamente voy a construir sobre algo que dijiste. No podemos olvidar que para que un cambio se dé, sea el que sea, ciertamente se necesitan 3 cosas. O sea, primero, que la persona esté capacitada para ello, la gente tiene que entender ello. Segundo, la motivación intrínseca sobre cuál se va a suceder para que al final, con la repetición, se convierta en un hábito. Y no menos importante, que es donde yo entendería que un agile coach o quien sea, es generar los triggers o generar esos, digamos, esos incentivos necesarios en el sistema para que la persona pueda vincular conducta con creencia, ¿no? Lo que a mí sí me parece importante, solo como algunas cosas, no va en este webinar, pero algunas sugerencias así, es que Scrum plantea roles, no cargos.
Y eso es una diferencia conceptual bastante importante. Es decir, ahora que una empresa implemente el cargo de Scrum Master, es otra cosa. Pero Scrum como juego, como framework, lo que te habla es de roles. Ahora, que el rol lo ejecute cualquier otro cargo, cualquier otra disciplina, eso es otra cosa, ¿no? Pero eso que está describiendo el amigo, cámbiale el nombre Scrum y pon cualquier otro tema y va a suceder por desalineación entre propósito, misión y hasta dónde el equipo puede hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Así que es lo que yo diría como al respecto. Andrés, que te vi diciendo, si quieres añadir algo a nivel personal, te invito, por favor. Hola, mira, lo único que yo he estado trabajando con un modelo que se llama Lean Change Management. Sí, también muy Está, bueno. sí, dentro del agilismo también, y me ha tocado, en estos momentos yo estoy en un desafío bien bonito, estoy en una organización pública, eso significa que una organización jerárquica, rígida, con una toma de decisiones súper centralizada, y empecé a trabajar con un equipo con objetivos de cambio que fueron planteados por el propio equipo. Sí. Y ahora estamos a punto de abrirnos, porque se generó un grupo de cambio sólido, y ahora estamos por abrirnos a la organización. Es una organización, afortunadamente no son tantas personas, son 120 personas, y estamos en una etapa en donde nos hemos dado cuenta que para facilitar conversaciones entre áreas, por ejemplo, necesitamos algo que ya está creado, que son los... Y por eso que yo vine acá. El panel Kanban, o ver algo visual, abre conversaciones entre un área y otra para poder sacar cuellos de botella o ver cómo en el fondo nos estamos poniendo de acuerdo. A veces los flujos ya están escritos, están en unos libracos que nadie los usa, pero el input actual, que es cuando ya hay una petitoria de un área, ahora le toca a la otra área, es ahí donde hay a veces entrampamiento, la gente no conversa, a veces no saben ni lo que hace la otra área. Afortunadamente, dentro de todo lo que ustedes han dicho, me he visto reflejado en esto de que el cambio venga de ellos. Me he sorprendido con que las ganas de cambiar de las personas, de hecho, algunas han querido cambiar en este punto, otras en este otro punto, y hemos armado grupos de cambio en base a los puntos que a ellos les hace sentido. Eso ha sido súper positivo. Y como sistema... Y ahora esto... ¿Sí? Perdón. No, es revolucionario porque están acostumbrados a que las órdenes vengan de su jerarquía, de su jefe. Y te voy a decir, uy, se me fue lo que iba a decir, no importa. Iba a decir una cosa que... Mientras te acuerdas, sí le digo dos cositas. Una cosa que voy a añadir rápido es también, nosotros muchas veces cuando estamos hablando de gestión del cambio y demás, para mí lo que es importante es, en cierto modo, cambiar nuestra mentalidad, en cierto modo. O sea, podemos ser expertos en cuanto al cambio y ver soluciones y demás. Pero lo que es interesante, lo que estabas diciendo es que el cambio en sí y como sistemas complejos, ¿dónde van a aparecer las oportunidades de cambio? Puede pasar en cualquier momento, ¿no? Esas chispas de cambio pueden pasar en cualquier momento. Yo prefiero ver la gestión del cambio y la de mejora de procesos y demás, más como una... la actitud que yo me quisiera ver es la de que somos como jardineros. Y estamos plantando semillas, estamos plantando oportunidades de mejora, estamos plantando la oferta para que alguien luego mejor cambie, ¿no? Y dónde vaya a germinar esas semillas que hemos plantado no lo vamos a saber. Pero la forma más efectiva de que haya un cambio duradero, ¿no? Es que las personas que van a sufrir las consecuencias o beneficiarse de las consecuencias de ese cambio, crean que incluso son ellos, o sea, no es que lo crean, es que sean ellos quien tomen esa decisión. Es muy difícil imponer un cambio si alguien no quiere o no lo ve o no está no está eso. Entonces, yo veo mucho más poderoso eso, lo que estabas diciendo tú, Andrés, de que sean los equipos mismos o las personas las que tomen esa decisión. Porque ya de salida la tengo interiorizada, es mi decisión. Ulises. Perdón. Sí, me encanta la referencia que has traído, Andrés, y muchísimas gracias. Solo un comentario y una sugerencia. Como sugerencia, atento siempre, mantener, así uses el canvas estratégico de cambio, lo que sea, ya, si vas a C-levels o algo, el ROI del cambio y que todos veamos lo mismo, pero desde la perspectiva que los niveles para que, tú sabes, para gestionar esas expectativas que se están dando en el grupo, como sugerencia de que estés ahí bien awareness con eso, bien atento con
con la interpretación que hacen los diferentes niveles ejecutivos. Y el segundo, que me encanta que lo tengas, el tema del Lean Chain, porque toma mucho de principios, inclusive de prácticas de Kanban, en la manera como haces el tracking de los experimentos, cómo validas las cosas, cómo generas feedback cortos, y eso me parece genial que estés usándolo al respecto. Ok. Estamos casi en la hora y alguien estaba preguntando de dónde podemos encontrar más ideas en cuanto a ideas. Eras tú mismo, Andrés, de cómo implementar Kanban, dónde puedes encontrar ideas, formatos, ejemplos y demás. Ulises, ¿qué recomendarías tú? Yo tengo aquí un problema, es que yo lo veo todo en inglés. Esto, lo siento. Y la primera recomendación, así como para empezar, familiarizarte, mira, he colocado la dirección de ProKanban, de allí tienes acceso literalmente, de ahí te puedes ir a libros, a recursos, a podcast. El canal de Actineo es brutal, tienen cualquier cantidad de cosas. Hay no es podcast, es más como vídeo. En YouTube un canal de Vacanti que se habla Drunk Agile, súper recomendado. Cada episodio es poesía, es buenísimo, cada episodio es súper recomendado, así que yo diría que es una muy buena, para ahí puedes tener unas muy buenas aproximaciones. Ahí vas a conseguir libros, blogs, comentarios, cosas bien chéveres relacionadas con Kanban. Si os unís dentro de la comunidad, por ejemplo, en el canal de Slack, ¿no? Hay siempre la oportunidad de que, lo que vemos muchas veces, ¿no? Y eso, nosotros somos parte de la comunidad, nosotros no somos parte de ProKanban, como al final del día ProKanban tiene está la guía que está por un lado, está ProKanban que al final del día ofrece la certificación y cursos y formación y demás. Luego tenemos todo lo que es la parte de la comunidad, que es donde estamos con los meetup groups, con el Slack y demás, ¿no? Entonces, en el canal de Slack, lo que vemos muchas veces es eso, que hay gente que hace preguntas, que propone historias, que propone situaciones, y la comunidad podemos apoyarnos a los unos a los otros. Y puede ser de que digas, mira, tal contexto, quizás este artículo sea interesante, o lo que tú has dicho, este vídeo sea interesante. El canal de Drunk Agile de Vacanti ahora mismo está haciendo toda una temática sobre Kanban y métricas y el uso de todo esto, que es bastante interesante. Obviamente está todo en inglés, pero es muy, muy, muy bueno. Y también, al final del día, estamos también interesados, en cierto modo, en saber. Yo, por ejemplo, normalmente mis artículos los hago en inglés, pero si hay artículos, o vemos artículos que es interesante traducir o temática que es interesante hablar, podemos hacerlo como comunidad. Entonces, os invitamos también a ser parte de la comunidad de ProKanban y explorar juntos. Obviamente, también está toda la formación de ProKanban que se imparten. Está la formación de Kanban University también, si queréis ver Kanban University y demás. Entonces, siempre hay oportunidades de cómo aprender o cómo ver lo que es la temática pura, ¿no? Muchas gracias a todos. ¿Vamos a respetar el horario o hacemos una pregunta más? Respetamos el horario, que yo creo que la gente va a tener. Respetamos el horario, timebox a muerte. Pues nada, oye, gracias a todos por vuestra participación y las preguntas. Espero que como la primera vez que hemos hecho esto en español habréis disfrutado y os haya sido útil. Esperamos veros en el canal de Slack, esto también en las comunidades de Meetup que tenemos, y estaremos encantados de estar en contacto a través de eso, de Twitter, de Slack, de LinkedIn, de lo que sea. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Lo dicho, sobre todo muchísimas gracias a Ulises también por estar con nosotros. Esperemos poder repetirlo pronto. Iba a decir en el verano, pero tú no sabes lo que es el verano en Panamá, ¿no? Siempre es verano. Siempre son. Sí, afortunadamente, sí. Entonces, nada, esperamos poder hacer esto también pronto y mientras tanto seguir en contacto y muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestras preguntas y por darnos la oportunidad de decir hola y hablar de algo que nos apasiona a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.